Nos metemos cuando ya recibimos la visita de aquí en nuestro estudio de Lisandro Paleo y le damos la bienvenida. Llegó justo para las preguntas, lo estaba esperando. Lo estábamos esperando a Lisandro. ¿Cómo andás, Lisandro? Ha llegado. Es como un invitado. ¿Cuándo te recibieron así? ¿Cuándo? ¿Cuándo te esta No, esta mejor, pero cuando recién ustedes no me recibieron en ningún otro lado. Ok. Muy bien, contento. muy bien. Feliz cumple, Gracias, fue Eso, ayer, no le fue dije, ayer. bueno, lo que pasa es que ayer en redes sociales como Sí, que ahí nos me saludamos saludaron. mucho, y fue como que nos vimos, ¿vieron? Sí, con sí, eso de sí, tanto sí. contacto. Feliz Acercan cumpleaños, las Carolina. También le mandamos a Seo un beso. Se pusieron de acuerdo. El mismo día. Una cosa de Virginianos, bueno, Coach, los coaches. dos. Está todo conectado. Sí, así es. Nos reíamos ayer cuando nos saludamos. Sí, me dio risa porque cuando veo, vieron que el Facebook te avisa, y veo que los cumplían los dos, digo, no, le mandé un mensaje a los chicos y digo, no puede ser, tenemos que saludarlos. Así que bueno, comenzamos ya con el micro del día de hoy. Llegó justo Lisandro porque se ve que estaba muy interesado en esta parte del programa, así que Está avanzando gracias a las preguntas que me viene que me con va las haciendo. preguntas, así que ya le ponemos play al micro. Sí, les propongo como la otra vez, que ustedes me van preguntando también, se hace algo más dinámico, interactivo, Totalmente. más algunas preguntas que me han traído, ¿no? Que nos han llegado ahí en las redes. Siempre. La otra vez o la semana pasada estuvimos conversando sobre el amor propio. Exacto. Y se me ocurrió que está bueno hacer como una hilación, ¿no? Tocar temas por ahí dispersos, sino es decir, bueno, hablamos del amor propio, de qué significa eso, qué es la aceptación personal, qué es la valoración personal, que lo vimos la última vez que vine. Ahora, ¿cómo me construyo yo como persona, no? Sí. ¿Qué pienso sobre mí? ¿Qué me digo? Entonces, un poco el tema de hoy es hacer foco en este tipo de preguntas que tiene que ver con la conversación que mantenemos con nosotros. Les pregunto, ¿cuántas horas del día estamos con nosotros? Puf. ¡Oh! Un montón. Entonces, fíjense cuántas horas estamos conversando con nosotros mismos. Entonces, la calidad de esas conversaciones es lo que se va a ver reflejado en nuestra vida, en nuestro hacer. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante estar presentes para esa conversación. Eso es lo que, cuando me dijiste el tema, estaba pensando en preguntarte cómo es la manera de conversar con uno mismo, porque me imagino que no debe ser cualquiera la manera, el momento. Vos, por ejemplo, cuando pensás algo o estás reflexionando sobre algo, en realidad estás conversando con vos. Es decir, el pensamiento es sinónimo de conversación Me río interna. porque a mí me pasa que como yo, estoy tanto sola que hay veces que hablo, o sea, Claro. me digo, ay, Sofía, Sí, o viste como que Y uno sí, mismo. ¿qué estás haciendo, Sí. Sofi? Bueno, esa misma Me río conversación a porque lo veces, hago. claro, la podés verbalizar o a veces es digamos, en silencio, Claro. pero está todo el tiempo. Sí, Entonces, no es que hay un momento para conversar. Primer punto, la conversación interna o la que mantenemos con nosotros es automática. ¿Qué significa automática? Yo no digo, ahora no hables, no hables, cállate. No, aparece sola esa conversación. El tema es qué tipo de conversación es. Claro. Y eso es lo que un poco venimos hoy a brindar herramientas, ¿no? ¿Cómo hago? Primero, registrar cómo estoy hablando conmigo. Porque a veces es tan automática que no nos damos cuenta que quizás nos saca de juego esa conversación. O quizás nos lleva al miedo. O quizás me impide avanzar en la vida. Y no es más que la forma en que yo converso conmigo. No es más ni menos. No más ni ¿Está? menos, tal cual. Lógicamente nosotros, esa respuesta automática Ujú. que tenemos de cuando hablamos con nosotros mismos, lo tenemos como asumido como que es eso que hablamos nosotros mismos es lo real, lo que está bien. Me explico bien, Sí. ¿sí? Me explico. O sea, lo asumimos, desde un primer momento lo asumimos, en caliente, digamos, lo asumimos como que es lo que está bien, ¿sí? Ujú. Lo que hablamos con nosotros. Sí. Hay un proceso después, cuando hablamos con nosotros mismos, para cambiar ese primer pensamiento que Claro. hemos tenido. Y ahí está el Yo aprendizaje. no lo veo así, perdón. ¿Cómo lo ves vos, Porque Sofi? yo como que me hablo a mí como para retarme yo sola. Bueno, ¿Me ahí explico? eso es un tipo de conversación, cuando me reto, me sanciono, me Claro. exijo. Ahora, después está quizás otra donde me felicito. El tema es cuál alimentamos. O también donde nos planteamos un problema. Ujú, cuando la estás solución a un reflexionando. problema, claro, por eso te decía, o sea, por ahí a lo mejor
discuto con vos. Y a lo mejor llego a mi casa a los 15 minutos sí. y en caliente pienso, me hablo conmigo mismo Claro. de una forma. Claro. Y acepto esos primeros 10 minutos, lo acepto como que está bien, yo tenía Tienes razón, razón. etc. Sí, Y es después más verdad. en frío, Bajo un cambio. esa misma voz con la que yo hablo cambia de opinión. No era tan así, Lisandro te dice, Exacto. no era No tan era tan así. así, claro. Claro, yo le llamo a eso, me converso. Ejemplo, Claro. con una amiga decimos, me conversé o estoy conversada. Es cuando vos estás ensimismado en tu propia historia y cada uno se cuenta su historia. Claro. Pero no es más que tuya y deriva de la interpretación que vos haces de lo que pasó. Vos discutiste conmigo y vos haces una interpretación de eso. De esa interpretación deriva toda esta conversación, que es como, vamos a decirlo así, el comecoco, toda esta conversación, y además de esa conversación hay una emoción. Por eso te enojas, por ejemplo, ¿está? Porque todo lo que yo maquino, wow, ¿por qué me hizo esto? ¿Qué injusticia? Me enojo. Sí. Y ¿Te eso pasa genera eso? una emoción que después hay que aprender a liderarla para quizás venir después y conversar conmigo, Claro. o yo con vos, ¿no? Ujú. Pero es un gran limitante si yo no aprendo a conversar conmigo. Claro, sí. Esa es la clave. ¿Y cuáles son las ventajas, digamos, de la conversación con uno mismo? Las ventajas es si es una conversación poderosa. Si vos te estás aceptando, queriendo, lo que decíamos la otra vez que vine, tu conversación va a ser de posibilidad. Es decir, para que me entienda, podés, Roberto, podés mejorar, podés, si querés cumplir un objetivo, podés hacerlo, yo puedo hacerlo. Es decir, si no, tu conversación va a ser, y no, me falta, y no sé si lo voy a poder lograr. ¿Ves? Te lleva a un lado o al otro la conversación. Entonces, ¿qué podemos elegir nosotros? ¿Qué conversación tener? Ujú. Eso sí está en nuestro poder. Lo que no puedo evitar es la que se dispara, ¿no? La que aparece así en automático. Ahora, una vez que apareció, yo puedo empezar a registrar qué tipo de conversación es. ¿Bien? Y a partir de ahí elegir reemplazarla. Porque no es que le bajé el volumen y no está más. Claro. No digo, no está, no apago el celular, ya está. No, aparece y aparece. El tema es empezar a reemplazarla. Si no es mi amiga, ¿no? Si es mi enemiga esa conversación. A mí lo que me pasa, por ejemplo, te doy un ejemplo que me pasa porque me A pasó ver. algo ayer y me lo estoy relacionando con todo esto. Uno, viste que a veces te pasan todas cosas así malas, por decirte, y o te enojás, o decís, ay, qué bronca, qué injusticia, porque te pasó algo malo y estás todo el día así, maquinándote, Ujú. viste, y decís, uy, estoy como que estallé y necesito hablar con alguien como para descargar. Ujú. Y bueno, o por ahí no se dio, o justo, por ejemplo, me llamó mi papá y ahí le conté todo, y después cuando terminé de hablar, viste como que empezás a hablar de otra manera con vos mismo. Y empezar a reflexionar por lo que te dijo otra persona y bajás un cambio. Eso también pasa. Claro, por eso la figura en este caso del coach es importante ese acompañamiento, Claro. porque vos cuando vas a hablar con el coach lo que hace es hacerte preguntas para que vos sola te escuches las Claro. respuestas y puedas modificar algo. ¿Bien? No, y vos no sabés, después de que tuve eso y después me hablé a mí misma y me bajé 5 cambios, me sentí muchísimo mejor. Bajé y al otro día estaba bien, pero había estado mal todo el día por cosas, Porque viste, que uno acumula. Y sí, aparte te cuento esto para que aprendamos todos. Desde el lenguaje, ¿sí? Cuando te pasan cosas. Vos decís, ¿no? Sofi, todos hablamos generalmente así. Me Sí. pasó, me hizo, me dijiste. Bueno, desde ese lugar yo no me estoy haciendo cargo. Porque Claro. en realidad las cosas pasan. El Sí. tema es qué hago yo con lo que Claro. pasa. ¿Qué interpreto de lo que pasa? ¿Cuánto me afecta lo que pasa? ¿Cuánto me enrosco en lo que pasa? Eso. Y cuando me enrosco, a veces entro en una espiral descendente para abajo Sí, eso. y digo, ¿y cómo salgo de ahí? ¿No? A veces puedo A mí solo, me a veces repasa. no puedo solo, ¿no? Entonces, aprender a no llegar tan abajo. Claro. En cuanto veo que arranco, Caro, frená, bailamos, hacemos algo, charlamos con alguien, pasa salir eso. y luego volver, reemplazar, ¿sí? Porque si no aparece esta emoción también que nos limita. Fundamental eso que decís, Muy ¿verdad? importante, ¿sí? Y elegir con quién conversar también, ¿eh? Si es un tercero, ojo, hay algunos Fundamental. que te elevan y otros que no. Hubo otro que no. Así que bueno, eso también elegir. Esa charla, me acuerdo, la habíamos tenido cuando vos tenías, hace un par de programas largos atrás, me acuerdo habíamos tenido esa charla, o sea, ¿con quién nos sentamos a hablar? ¿Con quién? Eso Sobre era- todo ahora en época de pandemia, ¿no? ¿Con quién Total. elijo Las conversar? energías. ¿Quién queremos conversar? Bien, Ujú, por muy supuesto. importante, porque a veces no todo el mundo, o sea, todos vibramos en una determinada energía, ¿no? Ujú. Y ni bien ni mal, pero no todos conectamos con las mismas No. personas. Y a veces está bueno reconocerlo también, ¿no? Y Totalmente. elegir con quién conversar, y a quién contarle tus cosas y a quién no. Ujú.
Y las caras de Sofi como diciendo, bueno, Bueno, voy a ver empezar si a seleccionar. No, a ver, yo en ese sentido sí, pero me pasa mucho, me siento muy identificada con lo que contás porque me pasa eso, de cuando tengo un problema, de ahogarme, ¿cómo se dice? En un vaso de bueno, agua. así me pasa, tengo un problema, capaz que lo hago un súper problema, Y y después a veces sí. decís, bueno, tengo que bajar, capaz que no es tanto, lo puedo resolver de acá, de allá. El tema es Pero empezar me a pasa. interpretar lo que pasa como si fuera neutro. Claro. Es decir, pasó esto. Claro. Bien, ¿qué hago con esto? ¿Qué depende de mí en esto? Porque hay Claro, cosas que van a depender eso. de vos y hay cosas que no. Exacto. Pero nos compramos todo el combo. Eso me pasa a mí. Bueno, empezamos a distinguir entonces, Sofi, una cosa de otra, ¿sí? Separa. ¿Qué depende de mí? Pasó algo, ¿qué depende de mí? Y ahí te fijas, Claro. ¿sí? Y después el resto, no podés hacer nada. Quizás no lo puedes ni cambiar. Totalmente. Pero evita que vos te enganches ahí, porque no podés hacer nada. ¿Está? Yo me puedo hacer cargo de lo que depende de mí, nada más. Y intervenir en mi conversación sí depende de mí. Esto es como una sesión personalizada, me encanta. Sí, esto es muy Me caro encanta, esto. Me encanta. Entonces eso, y empezar a ver Sí, qué voces totalmente. quiero escuchar. Es verdad. ¿Qué voces quiero escuchar? Cuesta intervenir esa voz nuestra, ¿sí? Es un entrenamiento, sí. Porque, a ver, si yo te digo, ¿qué te pasa? ¿En qué te enroscás? ¿En qué te detenés? Y vos quizás me digas, ni idea, Caro. Te podés acordar de algún ejemplo, como me dice Claro. Sofi, pero es automática. ¿Qué es lo automático? Lo que yo hago sin pensar. Una respuesta instantánea. Claro, esta acción-reacción, acción-reacción. Entonces, hasta que yo no salgo de la reacción y empiezo a ver qué me pasa y empiezo a revisarme, para eso es el proceso de coaching, por ejemplo, no me doy cuenta, porque en coaching le llamamos estoy intransparente, cuando vos manejas, no pensás cómo vas poniendo los cambios, los No, ponés no, directamente, y acá es lo mismo. Entonces decir, ok, ¿cómo estoy hablando conmigo? Es una buena pregunta para la gente. ¿Qué me digo? ¿Que puedo o que no puedo? ¿Que soy bueno o que no? Malísimo, no llego nunca más, voy a una entrevista laboral y digo, lo van a tomar a él, a mí no, porque yo... ¿Desde qué lugar converso conmigo? Claro. Es súper importante, porque nuestra autoestima también depende de eso. Y referido a eso, tanto una buena conversación con uno mismo como una positiva como una negativa, ¿cómo influye en las decisiones que uno toma? Y te va a limitar o te va a habilitar, ¿sí? El tema es, primero vos definir qué querés, qué te gustaría que pase si tenés que tomar una decisión. Porque generalmente la conversación te va a llevar a un lugar que es conocido para vos. Y si vos solés tener miedo para un nuevo desafío, vamos a llamarle así, tu conversación te va a decir, no, ¿sabes qué, Roby? No es para vos, fíjate, evalúa, no sé, acá estás bien. Ejemplo, cambio de trabajo, no, pero acá estás bien, no es tan malo, no. Y es tu mente la que te limita. Por eso siempre decimos, las limitaciones están en nuestra cabeza, en cómo pensamos. Y en no entender, que esto es importante, el poder que tiene el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Cómo me hablo? El pensamiento es lenguaje. Yo pienso en lenguaje. Sí. Y es la base del coaching, ¿no? Que el lenguaje genera realidades y me habilita cosas. El tema es cómo lo uso. Claro. ¿Sí? Si vos decís no puedo, si vos decís esto es difícil. Yo cuando entreno a las personas, ¿difícil qué es? Es mi interpretación. Pero yo te digo difícil, ¿vos ves alguna posibilidad? Y te diría que no. Ahora, si yo te digo, esto es complejo, pero qué lindo desafío, Lisandro. ¿Ves Ahí que es sí. diferente? Exacto. Y te habilita a ver qué podés hacer. Entonces, el tema es cómo usamos también las palabras. ¿Sí? Cómo usamos. Y empezar a empoderarnos a nosotros desde el lenguaje. Y ahora, desde el ¿Te lenguaje. respondí? Sí, sí, Ok. sí. Desde el lenguaje, o sea, Sí. vuelvo a lo que dijo Robbie. Bien. Tenemos decisiones, lo que hablamos recién, tenemos decisiones que pueden ser, las podemos ver como factibles o no factibles. Y a lo mejor lo analizás y no es factible. Ujú. ¿Sí? Quiero ir, vamos a poner algo descabellado, quiero caminar en Marte mañana. No, o sea, no se va a poder. Lo analizás y no se va a poder. Ujú. Esas ganas que uno tiene, porque lógicamente uno que se siente más motivado cuando las cosas son plausibles, ¿sí? Que cuando las podemos realizar, que cuando no, ¿sí? Esas ganas de tener que hacerlo contra viento y marea, digamos, etcétera, todo. ¿Cómo lo va regulando la mente? Porque me imagino que por más que yo te diga, no voy a poder caminar en Marte mañana, algo acá te va a seguir queriendo empujar, y cuando te vuelvas a dar esa charla, es probable que tu charla arranque diciendo, mañana quiero caminar en Marte. O es que esa charla interna, una vez que vos dijiste, no puedo hacer esto, cuando al otro día la volvés a pensar, arrancás otra vez con el no puedo hacer esto, o arrancás con el sí, lo voy a hacer.
El tema depende. El ejemplo que vos me traes sería hoy de cumplimiento imposible. O sea, no es algo. Si vos me traes un desafío, por ejemplo, Caro, quiero dar la vuelta al mundo, quiero viajar por toda Europa el año que viene, y vos me decís, yo quiero eso, Caro, pero realmente hoy, económicamente, si yo lo veo hoy, Caro, para mí es imposible. Por ejemplo, que vos me traigas eso, ¿sí? Entonces, el tema es, ¿cuánto querés lograr ese objetivo? ¿Sí? Que sería, quiero esto realmente, porque si lo quiero, voy a estar motivado. Quizás no sé cómo todavía, no sé, Caro, no sé cómo, pero yo quiero eso. ¿Está? Por eso tiene que ser desafiante, pero posible lo que vos quieras, ¿sí? Estamos hasta ahí, entonces cambiaríamos el ejemplo, pero para que se entienda, ¿bien? Exacto. Entonces, yo quiero ir allá. ¿Qué necesito para ir allá? Primero, cambiar mi conversación, decir, yo puedo ir allá. No sé cómo, pero puedo. Y después empezar a gestionar qué recursos necesito generar en mí, ya sea económicos o personales o emocionales, para empezar a caminar hacia ese objetivo, ¿sí? Por eso es muy importante cómo converso y entender que desde el lenguaje, si yo digo voy, el año que viene estoy en Europa en marzo, viajo, ¿sí? Cómo uso el lenguaje, ya está, presente, ya pasó, Lisandro, es una realidad. No es, me gustaría, cuando pueda, cuando tenga plata. No, es no como funciona decir, como así, un condicional. ¿sí? No, es tiempo presente, lo hago. Ahora, ¿cómo lo hago? Vuelvo al presente. A que lo voy a hacer. Claro, y ahí vuelvo al presente y diseño un plan de acción para llegar a ese futuro. No es que lo digo y no hago nada. Necesito accionar. Y esa acción va acompañada de motivación, que es tu pregunta. ¿Qué es la motivación? Es lo que me mueve a avanzar, porque quiero eso, pero ya lo estoy viviendo. Ya empecé a averiguar por internet. Ya le pregunté a un amigo que viajó qué hizo. Y es como empezás a vivir ese objetivo y ese sueño, y es lo que te mueve a accionar. ¿Sí? Y entonces tu conversación va a ser, sí puedo, y cada pasito que des, la verdad que sí. Y a veces aparece algo, no, ¿qué? Y ve a venir a lo mejor tu mejor amigo y te dice, Lisandro, deja de pensar tonteras, para no decir otra palabra, ¿está? Vos vas a viajar, Lisandro, porque seguramente te lo van a decir. Sí, y vos, ahí está, si le vas a dar autoridad a esa persona o no, o vas a seguir lo que vos realmente querés, ¿sí? Porque a veces nos compramos lo que otro nos dice y eso nos limita. Y te lo dice con buena onda, porque realmente él no cree que pueda ir, que puedas ir, ¿eh? El tema es qué crees vos, ¿sí? Exacto. Y a partir de ahí accionar en consecuencia. Y es maravilloso lo que se genera cuando vos querés algo y te motivás y empezás a moverte para lograr eso, es maravilloso. Y es liderar tu conversación. Cada vez que aparece alguna situación, porque van a aparecer, para ver si vos seguro querés ir. Te van a probar, son situaciones que te van a probar, ¿sí? Entonces ahí va a estar tu liderazgo en cuanto a la conversación interna. Decir, ok, hoy está pasando esto, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo abordo? Pero yo me voy de viaje, me voy. Predisponemos también a la conversación. Es entrenar la mente, claro, hay que entrenar la mente. ¿Sí? Es fundamental. Es fundamental. Para todo. Creo que en los primeros programas con Seba hablamos también, cuando hablamos de entrenamiento, también entrenar la mente. Está todo relacionado. Sí, porque cualquier objetivo que te pongas, si no entrenas la mente, no. Porque la limitación está en la mente. Total. Si yo pienso que no puedo, mi acción es de no poder. Y mi emoción también. Entonces, el tema de cómo yo pienso es clave, es lo más importante. ¿Sí? Cambiar la manera de pensar. Mi amiga me dice, vos sos re optimista. No, yo creo que se puede. Ahora, ¿vos querés hacerlo? Porque la gran pregunta es esa. ¿Querés, Sofi, este objetivo? ¿Querés, Lisandro, esto? ¿Vos querés, Roby, esto? Sí, no sé. Sí quiero, pero... Bueno, y ahí en el pero es donde empezamos a ver y a revisar qué te traba. Quizás no te lo creas que podés. Bueno, y ahí se hace un proceso para que te la creas. Claro. ¿Sí? Una conversación, ¿sí? Que tenemos nosotros mismos, ya entrenada con el tiempo. Me imagino que lo hace también, Sofía decía, yo estaba sola en casa. Se predispone en el momento, en el lugar en que estás, el contexto, se predispone el entorno, la predispone, y cuando ya está entrenado, me parece que ya está entrenado para cualquier entorno en el cual vos vayas a iniciar, se inicia automáticamente esa conversación, ¿verdad? Sí. Porque por ahí a lo mejor no es lo mismo venir, como decíamos, venir a casa después de un largo día de laburo, pero estás en tu casa, estás en tu zona de confort, como también lo hemos hablado varias veces, a venir arriba del colectivo pensando. Es verdad. Predisponemos la mente, no solamente se tiene que predisponer al problema a resolver, sino también al entorno en el cual vas a intentar estar pensando para resolver ese tema. Sí, es por eso, parte del entrenamiento
y algo muy importante es la conexión con uno mismo. ¿Sí? Total. ¿Cuál es la conexión? Es cuando yo estoy fundamental. conmigo. Acá puede haber un caos alrededor mío, pero yo estoy conmigo. Claro. Y yo sé lo que quiero, entonces es muy importante lograr eso. A veces no estamos entrenados y vivimos para afuera. ¿Qué es vivir para afuera? Allá, voy allá, todo Claro, me nubila, sí. me distrae todo, me engancho en todo. Entonces eso hace que no estemos conectados con nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a revisar mi conversación? ¿Cómo voy a saber lo que quiero? ¿Cómo voy a amarme si ni siquiera me tomo un rato para estar conmigo? Porque escapamos a veces de estar con nosotros. Es más fácil ir a, no sé, ver la tele o hablar con una amiga de nada, pero es importante la conexión. Entonces, en cualquier contexto, vos podés autoliderarte. ¿Sí? Y ese es el entrenamiento. Y tener recursos a manos que a vos te sirvan a eso. Ejemplo, a mí me sirve la música. A mí Cuando también, estoy sí. atolondrada o conversada, porque no es que por ser coach no te pasa nada, te pasan las mismas cosas que a cualquier persona, la diferencia es que tenés alguna herramienta más o más a mano, entonces corto con una canción, bailo una música, es decir, cada uno tiene que tener algún recurso a mano para poder salir, para desconectar, sí. para desconectar y después volver. Sí. Bueno, ahora estoy listo, modo avión. me concentro y vuelvo a ver cómo resuelvo lo que quiero y empezar a definir. De eso se trata. ¿Sí? Y perdonarnos, porque no es que, Caro, vos me enseñaste lo de la conversación y caí 2 veces y caigo todo el tiempo, pero ese es el proceso. Claro. Hay que perdonarse, decir, pero lo vi, me di cuenta, Claro, Caro, ¿ves? total. Y eso es un montón. Ay, me siento y reidentificada. no nos damos cuenta de que estamos avanzando, ¿sí? Y es un montón. Exactamente. Es felicitarnos. Como lo felicitamos a Robbie, que está re bien ahora. Ay, Roberto, Mucho más. Yo quiero decir que nosotros dos no nos vamos luego de faltar porque chao. No falten porque acá- Este hombre se come el programa. Que está creciendo un montón, le Quedamos dijimos. en Orsay nosotros. Mirá que yo el serrucho creí que venía acá. Bueno, hay que decir que somos un equipo, nadie se arrucha a nadie. Seguro. Nos No, obvio. potenciamos, hay que Estamos- potenciarse. Porque nos potenciamos entre nosotros. Sí, sí, No, y claro. está Es bueno. una buena energía. Ahí lo estoy viendo en las pero redes, está muy bien. está muy bien. Está muy ¿Sabés bien. qué Pará, voy a hacer una acotación. Estuvo en la televisión anoche. Sí, lo No vi. sé si lo vio. Sí, Lo vi, sí. lo vi. En cualquier momento en se va cualquier para momento. arriba. Nos abandona. Nos abandona. Pero no, para cerrar, qué lindo que es entre compañeros de Sí, equipo poder siempre. resaltarse en Siempre. qué es bueno el otro, ¿no? Porque si el otro me lo reconoce... Aparte fortalece al equipo, claro, y lo porque cada escucho, uno y- tiene sus sí, virtudes y en eso claro, y uno lo se va escucho y me lo acoplando. empiezo a creer. Y si me lo empiezo a creer, mi autoestima mejora y mi amor propio mejora. ¿Está? Entonces lo estamos ayudando al otro también. Oh, qué equipazo que tenemos acá. Bueno, Muchachos. ahora lo vamos a poner a prueba a Robbie después de una tanda chiquita, lo vamos a poner a prueba, porque quiero que me cuente un par de cosas. Bárbaro. Igual tenemos Perfecto. poquito tiempo. Mirá que ya Sí. estamos 2 minutitos de estamos Messi quiero que hablemos y con tu ya consigna. está. Me gustó tu consigna, eso lo dije antes. Muy creativa. Muy bien. No, eso muy es bien. una cosa que. Siempre pensamos Aprovechemos el mucho. momento, aprovechemos el momento. Bueno, estás alerta a las Estoy señales. alerta, mucho. estoy alerta, estoy alerta. Vamos a una tanda Vamos a una chiquita, tanda. Muy cortita, chiquita, y muy breve. después venimos con más deporte. Dale.